Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos en las redes sociales. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes, los que están al alcance de mi voz. Les pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente con mucha salud, mucha paz, amor, fortaleza y sabiduría, para que de esa manera nosotros podamos seguir aprendiendo de su palabra. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de podernos comunicar por medio de las redes sociales. Bendito sea el nombre de Jesús. En este video voy a hablar acerca de la humillación del Hijo de Dios Jesucristo. La humillación, por ese amor que nuestro Salvador tuvo y tiene por cada uno de vosotros. Él no escatimó su linaje y vino a morir en la cruz. Se humilló a lo más bajo de muerte de cruz. Por ese amor ágape, por ese amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros, por ese amor que Él le tiene a la humanidad. Él vino y se humilló y se dio a sí mismo para que cada uno de vosotros no tuviéramos que ser condenados del pecado y no tengamos que pasar por la ira de Dios. O sea, yo lo veo como un amor incomparable, es un amor incondicional, el amor que tiene Jesucristo por cada uno de nosotros y por cada uno de la humanidad. Y por eso voy a hablar acerca de esa humillación, de cómo Él se dio a sí mismo para que tú, amigo que me escucha, pueda también ser salvo. Antes de empezar la lección, vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración para que Él bendiga y unja su palabra y esa palabra no retorne vacía. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, por medio de las redes sociales, poder venir delante de tu presencia en el nombre dulce de Jesús. Venimos a implorarte, Señor, venimos a pedirte humildemente que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé discernimiento, sabiduría, y también te queremos darte toda tu gloria y toda tu honra y darte gracia y reconocer que tú eres el único Dios grande y poderoso y que está sentado en tu trono. Tú eres el único Dios soberano y creador de esta gran maravilla donde estamos viviendo nosotros los seres humanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la salvación de nuestras almas. Eres digno de toda gloria, eres digno de toda honra, mi Señor. Y estoy agradecido por la salvación de mi alma. Y por eso cada vez que pueda voy a hablar de tu palabra. Y voy a tratar de que otros escuchen de todas las grandezas y de todos los prodigios y milagros que tú hiciste cuando tú estuviste aquí en la tierra y viniste a pagar por cada uno de nosotros muriendo en la cruz de Calvario. El título de esta enseñanza, no le voy a llamar una enseñanza, pero voy a hablar acerca de esa humillación. Humillación del Hijo de Dios, Jesucristo. Todo el que se humille será exaltado. Pero en Mateo 23, 12 dice de esta manera: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y escuchen lo que dice en Santiago 4:10. Dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mis amados, leyendo cada uno de estos versículos, podemos ver que nuestro Dios se agrada con aquellos que se humillan, con un corazón humilde y sincero, y Él lo va a exaltar. Pero aquellos que son altivos, que no se humillan, porque tal vez piensan que son mejores que los demás, o tal vez piensan que no es necesario humillarse. Muchos creen que no van a necesitar de nadie y viven una vida en altividad, viven una vida con un orgullo que nadie
lo puede ofender, que nadie le puede hablar. Hay muchas personas que están viviendo en esa forma. Y a esa persona es que yo quisiera hablarle para que aprenda de nuestro Señor Jesucristo, de Él siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, dejó su trono y vino a venir y a bajarse a la naturaleza del hombre para de esa manera venir a condenar el pecado, porque ninguno de nosotros hubiésemos podido hacer. Ningún ser humano iba a poder pagar por el pecado de uno mismo, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, dice, porque aquellos que se creen que son las cosas más grandes, dice en la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. El mismo Jesús se humilló para cumplir el mandato de Dios Padre a morir en la cruz, para que de esa manera en su propio cuerpo Él pudiera condenar el pecado que tenía la humanidad cuando Adán y Eva desobedecieron a nuestro Señor Dios Padre en el principio. Y desde entonces el hombre ha venido siendo condenado del pecado. Pero Jesucristo, como le dije anteriormente, por ese amor se humilló a morir en la cruz para pagar por el pecado del mío y el tuyo, amigo que me escucha, y mi hermano que me escucha. Entonces, ¿por qué no humillarnos? ¿Por qué no arrepentirte, amigo que me escucha, y venir a los pies de Jesús y honrarlo y adorarlo? Dice, el mismo Jesús se humilló para cumplir el mandato de Dios Padre a morir en la cruz, para que de esa manera fuera condenado el pecado del mundo en su propio cuerpo. No importando su linaje, se humilló lo más bajo, obedeciendo plenamente, agradando a Dios Padre con su sacrificio, derramando su sangre bendita por la expiación de los pecados del hombre y de la humanidad. Por esa humillación Dios le exaltó hasta lo sumo. Lo dice la palabra. Dice en Filipenses 2, voy a leer el versículo 6 y 8. Filipenses 2, 6 y 8, dice, al 6 al 8 dice, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, no fue simplemente morir una muerte común como cualquiera. No, mis hermanos y amigos, sino fue una muerte de cruz, donde la palabra dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que el Señor tomó ese modo de morir para que tú y yo, amigo que me escuche, no tengamos que pasar por la ira de Dios y todos nuestros pecados sean borrados. O sea que ese fue el sacrificio más perfecto y lo hizo por una vez para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. También se puede decir que maldito el que muere en la cruz, puesto que una cruz es hecho de un madero. Y de esa madera se humilló nuestro Señor y Salvador Jesús, para que por medio de esa muerte muriera el pecado que ataba al hombre y a la humanidad. Por la desobediencia de un Adán entró el pecado y la muerte, pero por la obediencia de Jesucristo entró la vida eterna y la liberación de la condenación del pecado a la humanidad. Entonces, mis amados, podemos conocer ese amor ágape de parte de nuestro Señor hacia cada uno de vosotros, de la forma que Él se humilló y se entregó a morir en la cruz por la salvación de nuestras almas. De esa manera ahora no tenemos que pasar por ese sufrimiento que pasó Jesús,
Y también seremos liberados de la ira de Dios, la ira para que aquellos desobedientes, los que lo pisotearon y negaron el mérito de la cruz y de su resurrección, de la muerte de la cruz y su resurrección, ellos tendrán que pasar por esa terrible ira de Dios, lo cual Dios mismo no quisiera que ninguna persona pasara, porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie muera eternamente, porque Él nos creó para que nosotros viviéramos eternamente con Él, adorándole, viéndole su gloria, su majestad, su santidad, su magnificencia, porque Él es el único Dios bueno y soberano. Dios ha venido hablando de diferentes maneras y ahora, en los postreros días, nos habló claramente por medio de su Hijo Jesucristo. Y ni así todavía hay muchos que no quieren arrepentirse de sus pecados, porque han sido engañados por las mentiras y las falsedades del enemigo de este mundo, confundiéndoles con sus pensamientos. La misma palabra de Dios nos dice muy claramente la culpabilidad del hombre, el que vive en el pecado. El Romanos 1, 18 al 32 dice, vamos a leer esta poderosa verdad acerca de cómo el hombre de hoy está viviendo en su gloria y pecado. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se lo manifestó? En la creación de esta tierra tan bella. Las podemos ver cómo Él creó esta tierra tan perfecta y cómo nos ha creado a nosotros que somos su obra maestra. Entonces, de esa forma Dios se ha revelado a nosotros. Amigo que me escucha, si tú no puedes, ¿cómo tú no puedes decir que no hay Dios viendo esta tierra como sale el sol y la luna día tras día? Como tú está creado, que nadie ha podido crear un hombre. Ni la ciencia ni los científicos más grandes han podido hacer la obra maestra de Dios, o hacer una planta, o hacer algo tan sencillo como el aire que respiramos. ¿Cómo tú no vas a decir que no hay un Dios? Si Él se ha manifestado de muchas maneras. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, mi amigo que me escucha, de decir que no hay Dios. Porque ¿qué hombre puede hacer un mundo, otro mundo? ¿O qué ser puede hacer algo igual que no sea Dios, Padre, Jehová Santo? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le gloriaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Escuchen bien, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, en ídolos, en aves, en cuadrúpedos, reptiles, en muchísimas tonterías que ellos mismos le piden. Y ellos no pueden recibir nada porque no tienen vida. No tienen sentido como Dios tiene. Como Dios, nuestro creador, que es un Dios vivo. Pero su mente fue, como dice, entenebrecida. Porque se envanecieron en sus razonamientos. Y se volvieron necios. Aunque amigos que me escuchan, no siga siendo un necio. Y me disculpa que no te quiero decir necio, pero la misma palabra de Dios dice que aquellos que rechazan a Jesucristo son necios.
Y sigo leyendo, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La misma palabra te lo está diciendo, que hay muchos que deben de adorar al Dios vivo, adoran a ídolos, adoran criaturas que han sido creadas por el mismo Dios, que tú no quieres creer, amigo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por él, que es contra... Benditos, voy a leer de nuevo, excúsenme. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por él, que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso, bendito sea el nombre de Jesús, el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, mis hermanos y amigos? ¿Cómo está la sociedad en estos días? Más claro de ahí, Dios no nos podía hablar o no nos puede hablar. Cómo el hombre ha caído tan bajo que ahora se da hombre con hombre o mujer con mujer, algo que es completamente erróneo, es un pecado, porque Dios creó un hombre y una mujer. Si Dios hubiese querido, hubiese creado hombre o solamente mujer, pero Él creó hombre y mujer para que unidos formaran una familia y se multiplicaran. Pero un hombre con un hombre no se puede multiplicar. De igual manera, una mujer con una mujer no se puede multiplicar. Entonces, están viviendo en pecado. Están viviendo con un espíritu maligno, satánico, que los tienen cautivo. Le tienen la mente cautiva. Y Dios te ha venido hablando de muchísimas formas para que tú cambies tu forma de pensar, para que tú te arrepientas y busques una salvación en Cristo Jesús, que es el único que te puede dar, y romper esa atadura satánica, y tú vuelvas a tener una vida natural, como Dios quiere que cada uno de sus hijos vivamos una vida natural. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, incapaces, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que hacen y los practican. De esa manera está la humanidad, la sociedad en estos tiempos. Pero Dios te quiere dar una oportunidad por medio de estas palabras. Arrepiéntete y Cristo te espera con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie se pierda en el infierno. Dios quiere darte una oportunidad a que tú cambies esa forma de vivir. Tú que eres activo, humíllate
y ven a los pies de Jesús. Tú que estás viviendo esa vida, esa doble vida, busca ayuda en la palabra de Dios. Ve a una iglesia donde predican la palabra de Dios para que te den liberación. En el nombre de Jesús. El enemigo tiene a muchas vidas cautivas, pero Dios mandó a su Hijo para liberar y para dar vida en abundancia. Y por eso Jesucristo se humilló, para que tú no tuvieras que sufrir y para que tú puedas ser liberado de esa mal manera de vivir. Escuchen, mis amigos y hermanos, de qué manera más de migrante se ha transformado el hombre cuando está hundido en el pecado. La clase de vida que viven, los cuales muchos se sienten avergonzados por la depravación y el nivel bajo que han escogido vivir. Esas pobres personas, muchas de ellas han sido engañadas por el enemigo, entenebreciendo sus mentes y sus corazones. Piensan que puede hacer con sus vidas lo que le dé la gana y se envuelven en unos círculos satánicos y unos círculos viciosos que luego ellos mismos no pueden salir porque se vuelven adictos y esclavos a ese nivel y a ese mal vivir. No pueden liberarse de ese estilo de vida de corrupción e inmoralidad y sin sentimiento de amor. Cristo te puede ayudar. Tú puedes ser liberado de toda esa forma y de ese estilo incorrecto de vivir. Por eso Él se humilló y condenó el pecado para que Él pudiera ser tu libertador, tu salvador. Es muy triste de cómo está la sociedad y ha caído tan bajo nivel y en maldad y falsedad, por no querer humillarse y salir de ese camino de muerte, donde Satanás tiene a la mayoría de esta última sociedad y generación. Y me atrevo a decir de esta última generación, porque todos los que conocen la palabra de Dios, la Biblia, nos estamos dando cuenta que ya todas las profecías están cumplidas. A pesar que faltan a la última, cuando llega la gran tribulación, la cual es la guerra de Armagedón. Pero teniendo este conocimiento, todavía nos queda un poquito de tiempo para seguir hablándole a esa última cosecha de alma. Y eso nos queda a nosotros, llevarle el plan de salvación, hermanos que me escuchan. Nosotros somos los que tenemos que tratar de despertarnos y levantarnos y llevarle esa palabra de salvación a aquellos que están hundidos en esa forma errónea de vivir. Aquellos que están hundidos y creen que esa es la única forma de vivir la vida. Mis hermanos, para estos últimos tiempos fuimos llamados a ganar almas para el reino de Dios. No nos dejemos engañar por la situación que está pasando el mundo. Todo esto tiene que pasar porque está en la palabra y peores cosas seguirán pasando porque ya Cristo viene pronto. Para concluir, hemos leído de cómo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, se humilló al nivel más bajo para libertar al hombre del pecado. Entonces, si Jesús siendo Dios pudo dejar su linaje divino para tomar la naturaleza del hombre, haciéndose humilde hasta la muerte, ¿por qué razón aquellos hombres que todavía están viviendo en pecado no pueden recapacitar y apartarse de su ego y su orgullo natural y humillarse a los pies de Cristo para que Él te pueda recibir con los brazos abiertos? Él no te va a reclamar absolutamente nada. Tú simplemente ven a Él,
Él mismo, su palabra lo dice, si estás trabajado, cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Amigo que me escuchas, si tú estás viviendo esta vida, ven a Cristo para que tú seas transformado, para que tú seas lavado con la sangre poderosa y divina de Jesús, lo cual es la única que puede limpiar el pecado del mundo. Amigo, Cristo es la única esperanza viva que tiene la humanidad. Así que, si te ha llegado esta palabra, yo te pido que tú le pida al Señor que te ayude a buscar una iglesia o un pastor o un hermano cristiano que ore por ti para que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él se humilló por ti también. Él no te va a reclamar cómo tú vives o qué tú has hecho, porque nosotros, por generación y por nuestra naturaleza, somos pecaminosos. Todos somos pecaminosos, pero tenemos abogado delante de Dios Jesucristo. Y una vez que tú vienes a Cristo, tú serás limpiado de todo ese pecado y tú vas a ser reformado y vas a empezar a vivir una vida nueva. Pero tienes que entregarle todo a Dios, a Jesucristo. Tienes que rendírtele a Jesús para que de esa forma Él empiece a obrar por medio de su Santo Espíritu en tu vida, a quitarte todas esas debilidades y a cambiar tu mente confundida, que este mundo ha venido bombardeándonos durante nuestros años. Por eso le doy gracias a Dios que yo pude recapacitar a tiempo y entender que Cristo era la única manera, la única esperanza mía, porque su palabra misma lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, a través de Jesucristo, porque Él condenó el pecado en la cruz de Calvario. Él es el único que puede dar salvación, no es ninguna religión. No te dejes engañar, amigo que me escucha. Solamente a través de Cristo es que hay salvación. Así que te pido que recapacite, porque ya no queda mucho tiempo. Cristo está a la puerta. A mis hermanos le pido que yo espero que esta enseñanza le haya sido de bendición para que usted recapacite, despierte y empiece a hacer la gran comisión, a hablar la palabra, a instruirse en la palabra, a escudriñar la palabra, para que de esa manera podamos hablarla con sabiduría y astucia y poder de Dios, y así las almas puedan ser liberadas del pecado. Una cosa le quiero decir: nosotros simplemente tenemos que llevar la palabra, y el Espíritu de Dios es que hace el trabajo de convertir a la persona. No somos nosotros los que tenemos que convertir al pecador, no. Simplemente dígale: Cristo le ama, busca de Él, y ya usted sembró la semilla. Y entonces el Espíritu de Dios va a empezar a obrar en esa persona. Y si esa persona es de salvación, ella va a venir a los pies de Jesús. Así que, mis hermanos y amigos, hasta aquí esta enseñanza. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Yo le continúo bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.